Decía Bank of America en su último paper, en su último research, que el ciclo en Estados Unidos estaba cambiando. Además, lo decía Michael Hartnett, uno de los mejores analistas que tiene el país. Esto no sé si le habrá gustado a Donald Trump o al gobierno en general, porque sabemos que está tratando de manosear, pues básicamente los datos macro y de empleo para mostrar una realidad algo edulcorada. Esto se ve sobre todo en el mercado laboral, pero bueno, también en general las cifras macro. Yo siempre digo que de un indicador público no hay que fiarse. Y lo que vamos a analizar es esta conexión macro, cómo en muchos casos los gobiernos, no solo Estados Unidos, imaginemos ya China o otros países como España, que tratan siempre de distorsionar un poco la realidad para mostrarle a la sociedad, en muchos casos ignorante, pues una situación que se aleja mucho de la realidad. Estados Unidos también peca de esto y es lo que vamos a analizar en esta sección. Como siempre, arrancamos la conexión macro. Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Y lo hacemos hoy con 6 imágenes creo que os traigo. Las vamos a poner como siempre en la pantalla que tengo a mi izquierda. Y analizaremos principalmente el mercado laboral, porque creo que es el que más se manosea, que más se distorsiona. Bueno, fijaros cómo nos venden que Estados Unidos está en pleno empleo, que las cosas van fenomenal, pero la realidad creo que es muy distinta. No hay que ser catastrofista ni apocalíptico, para nada. Es verdad que tiene una situación bastante más sólida que otros países desarrollados, como en muchos países de Europa, pero se está empezando a enfriar y a mostrar ciertas grietas o heridas. Vamos a ver, en primer lugar, este gráfico, lo voy a poner en grande para que lo veáis, que es la de trabajadores que ahora mismo con 2 empleos, 2 o más empleos. Está en máximos históricos. A ver, esto es muy sencillo de entender, ¿no? Si la situación fuese bien, no creo que los ciudadanos necesitaran 2 o 3 trabajos. Ahí lo llamáis los multiple job holders, ¿verdad? O trabajadores múltiples que tienen, insisto, pues un trabajo para mañana, otro para tarde, otro para la noche, vamos, que se pluriemplean, ¿no? Y fijaros cómo, bueno, ahí veis quitando un poco el COVID, que siempre distorsiona las gráficas, yo siempre lo elimino, ¿verdad?, de mis track records, pero fijaos cómo, insisto, vamos en la secuencia que incluye prácticamente los últimos 25-30 años en máximos históricos. Esto es clarificador, repito, y esto todo el mundo lo entenderá, no hay que ser versado en economía para pues comprender que si hay personas que se tienen que pluriemplear, es que la cosa no va excesivamente bien, ¿no? Estás teniendo que buscar pues varios trabajos y al final quitar un tiempo de ocio para poder sostener tu nivel de vida. Insisto, esto no es bueno, es que los trabajos que hay son de mala calidad, de bajo valor añadido, y esto es muy notable porque hay muy poca rotación en Estados Unidos. Por ejemplo, también se puede mostrar en los desempleados de larga duración, que también van creciendo, es decir, le cuesta mucho encontrar trabajo a una persona que ya en paro durante mucho tiempo. ¿Y eso por qué? Porque es un mercado rígido, hay poca rotación. De esto adolece también el mercado laboral europeo y es algo muy preocupante. Un mercado sano y flexible es cuando vemos mucha rotación, que hay cambios, ¿verdad?, que los trabajadores se mueven, van encontrando ofertas, salen de un empleo a otro, van cambiando, y eso es, como digo, signo de salud de un mercado, y esto es lo contrario que pasa en Estados Unidos, ¿no? Que insisto, además podemos ver que no hay muchos despidos, que estamos cerca del pleno empleo, sí, pero es que es la última parte siempre de una rotura del mercado laboral. Al final, el trabajador hace un matrimonio a largo plazo con el empleador, ¿no? Entonces, lo último que hace una empresa es despedir a un trabajador porque le ha formado, hay costes altos de despido, luego contratar también tiene peores de formación, entonces siempre recorta de otras cosas y lo último, ya cuando no puede hacer otra cosa, es despedir a una persona, ¿no? Entonces, no nos fijemos en los despidos porque es la última parte de la secuencia. Cuando se va enfriando, se va deteriorando el mercado laboral, lo último es el despido. Pero ya estamos viendo cómo no se contratan personas, no hay vacantes de empleo, no hay rotación, así que estamos viendo esa secuencia lógica de un enfriamiento que está sucediendo en Estados Unidos a pesar de la propaganda política, que nos dicen que todo va muy bien. Y, insisto, vemos muchas empresas con muchas personas, muchos trabajadores con varios empleos, pues esto no es nada positivo, ¿no? Vamos a la siguiente imagen, vamos a seguir un poco analizando el croquis, el retrato, insisto, del mercado de empleo, el mercado laboral en Estados Unidos, para que veáis también cómo el gobierno trata de esconder un poco la realidad. Esto me parece una vergüenza, parece un país soviético, ¿no? Estados Unidos, que a priori siempre da lecciones, ¿no?, de transparencia, de democracia. Bueno, esto es tremendo. Fijaos los recortes que suele hacer Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, de las nóminas no agrícolas, ¿no? El dato del NFP anual. En los últimos años hemos visto cómo, por lo general, mostraban un dato y luego en la revisión, fijaos los pijetazos que pegaban desde el año 2015, 2016. La verdad es que a un año ha sido a favor, pero muy pocos. Por lo general,
dan un dato mejor de lo que realmente es. Luego hacen la revisión, que nadie se da cuenta, porque no tienen titulares, la gente se queda con el primer dato, no con el segundo o el tercero, las revisiones que hacen, pero por lo general le meten unos recortes, unos tijetazos brutales. Fijaos en el año 2024, es que es tremendo. Nos habían dicho siempre que iba mucho mejor el empleo de lo que realmente fue. Insisto, la mayoría de la sociedad se queda con el primer dato, porque los segundos no aparecen en las portadas de los periódicos. Eso también, claro, en ese lobismo que hay entre medios y gobierno, ¿no? Y en el año 2025 la tónica es la misma. En los últimos meses nos han presentado, ¿sabéis? Los primeros viernes de cada mes nos presentan un dato que es la primera presentación del NFP, y luego hacen revisiones. Pues el último dijeron que habían creado 300 y pico mil nóminas, y luego en la segunda revisión dijeron que habían destruido 1000. Es decir, pasaron de más 350.000 a menos 1000. Claro, es que esto es vamos, que me parece una salvajada, una vergüenza, ¿no? ¿Cómo nos podemos fiar de un país como bueno, si no nos podemos fiar de un país como Estados Unidos, imaginaros de otros, ¿no? Que tiene un marco jurídico e institucional pues mucho más pobre. Imaginaos China, imaginaos pues ciertos países de Asia, Europa, Latinoamérica, pues muy difícil. Y Estados Unidos pues está perdiendo esa confianza que debe transmitir, ¿no? Esa transparencia que siempre ha tenido, ¿no? Cada vez más manoseado, como siempre digo, no nos podemos fiar como ciudadanos de un indicador, de un dato dado por el gobierno, porque va a estar distorsionado siempre a favor del mismo. Tratan de engañarnos. Bueno, esto aprovechándose en muchos casos de la ignorancia y del control de los medios. Por eso aquí siempre lucharemos contra esa desinformación. Nos llamarán de todo, pero trataremos siempre de dar la visión correcta, que siempre suele estar en contra del gobierno, porque, repito, voy a jugar con esa demagogia, ese control de los medios, ese control de la cátedra, para tratarnos siempre de tenernos controlados como si fuéramos borregos, ¿verdad? Como si fuéramos un rebaño. Vamos con la siguiente imagen, seguimos avanzando para tratar de mostrar que no es catastrofista ni mucho menos, no es apocalíptico, que el mercado laboral no está tan bien. También las vacantes de empleo, que esto es lo primero que se suele romper en el mercado laboral. Fijaros, estas son las encuestas JOLTS que se hacen en Estados Unidos. Vamos a poner un grande para que veáis la tendencia nefasta que llevan, no en los últimos meses, sino en los últimos trimestres, ¿no? Si lo ponemos en grande lo vais a ver mejor, máximos decrecientes claramente, lo veis. Hicimos el techo en, bueno, pues a principios, mediados del año 2022, desde entonces pues van disminuyendo claramente lo que son las ofertas o vacantes de empleo, lo que se cuelgan en los portales, ¿verdad? Aquí todos conocemos InfoJobs o LinkedIn. Bueno, pues cada vez hay menos ofertas, ¿no? Insisto, porque, bueno, hay menos posibilidad de empleo, los trabajadores quieren, o las empresas quieren contratar menos y pues se cuelgan menos vacantes. Insisto, esto es lo primero que se suele romper, ¿no? La tendencia es nefasta, es verdad que en la última cifra fue un poquito mejor de lo esperado, pero lo que importa aquí no es que un mes salga mejor de lo esperado, al siguiente mes peor de lo esperado. No, lo que importa siempre es mirar la tendencia de fondo. Y esto lo veis perfectamente en esta imagen que tenéis en grande en pantalla. Máximos decrecientes, que insisto, es lo primero en romperse, y lo último es ya el despido, ¿no? Que es cuando sube el desempleo, que cuando suele subir el desempleo ya estamos en recesión o en desaceleración económica. Por eso no es que lo diga yo, es que Michael Hartnett, es que Bank of America, es que Morgan Stanley hablan de ese cambio de ciclo. Estamos pasando de lo que ha sido un ciclo expansivo, sobre todo después del COVID, con los estímulos, hemos pasado a un ciclo expansivo y ahora estamos pasando a un ciclo restrictivo. Esto no quiere decir que necesariamente vamos a una recesión, pero sí a un enfriamiento o a una desaceleración. Bien, y esto, insisto, pues no se puede, muchas veces no se puede engañar, porque al final son los vacantes que los portales de empleo. Esto es muy difícil al final distorsionarlo, ¿no? Por mucho que los gobiernos intentarán hacer toda la ingeniería o arquitectura del mundo. Vamos con la siguiente imagen para que veáis un poco la realidad, ¿no? De un mercado laboral que nos dicen que está muy bien, pero que realmente si lo desagregas, si lo estudias bien, en profundidad, pues no está tan bien. Y se ve perfectamente en que el trabajador, aparte de necesitar varios empleos para sostener su nivel de vida, también ¿qué tiene que hacer? Tirar de deuda. Si no, el consumo hubiera caído hace tiempo. Fijaos esta gráfica, qué interesante, cómo se está disparando. Evidentemente la deuda de las tarjetas de crédito, para básicamente las personas, para mantener sus niveles de consumo, sobre todo consumo más que inversión, su nivel de consumo, pues tiene al final que endeudarse. No están tirando de ahorro, que es lo peligroso, sino de deuda. Además, la deuda más cara de todas, que es la de las tarjetas de crédito, y fijaros, ya es 1,1 trillón, o hablando en nomenclatura europea, hablaríamos de billones, pero bueno, es una salvajada, es niveles ya peligrosos. Esto, bueno, pues ya empieza a ser algo de alerta para el sector bancario. De momento, lo bueno es que solo está habiendo muchos problemas en la deuda estudiantil y en las tarjetas de crédito, pero de momento no en bienes duraderos, que esto es lo que sucedió en el año 2008, en coches, en casas. Está siendo sobre todo en bienes, lo más cercano, en bienes de corto plazo, por decirlo de alguna manera.
Y bueno, pues hay que vigilarlo evidentemente, pero no tanto por el sector financiero, que no creo que esté en problemas, sino sobre todo porque es una señal de que el consumidor, el ciudadano de a pie, no está bien. Y que de momento, para subsistir, para mantener los estándares de vida, está necesitando o bien pluriemplearse o bien tirar de deuda. Claro, el problema es que tirar de deuda tiene las patas muy cortas, ¿no? Y cuando vemos estos gráficos, sobre todo coger una tendencia parabólica, una tendencia exponencial, pues nos tenemos que preocupar y sobre todo tenemos que mostrar que no está tan bien como nos dicen. Insisto, no es o blanco o negro, podemos ser gris. No insisto que esto vaya necesariamente a conducir a una recesión o que se vaya a caer el mundo. No hablamos ni mucho menos de eso. Tratamos de ser un poco coherentes y realistas con la situación. Se puede corregir, de ello dependerá mucho las posiciones políticas que adopte la administración de Donald Trump, sobre todo a nivel comercial, ¿no? Vamos con la siguiente de las imágenes. Bueno, todo esto al final es muy importante para entender el ciclo y por tanto para invertir en mercados, porque en función de si se desacelera o no la economía, tenemos que diversificar más o menos, ¿no? Y es curioso porque en todo este contexto que hemos visto, donde pues no hemos sido especialmente positivos, claro, llega la Reserva Federal de Atlanta, que tiene un indicador muy bueno, que es el GDP Now, que es un indicador donde adelantan el PIB, pues nos dice que esperan para el segundo trimestre de este año 2025 un crecimiento del 4,4%. A poner un grande para que lo veáis, ¿eh? Es verdad que en el primer trimestre tuvimos una contracción del PIB, ya lo sabéis, caímos un menos 0,3%, claro, muy distorsionado por la balanza comercial y ahora más de lo mismo. También distorsionado por la balanza comercial, pero fijaros, esto es lo que espera, insisto, la Fed de Atlanta, pues un crecimiento brutal, ¿no? Estamos hablando, pues, de crecimientos, es verdad que es un trimestre, como digo, también aquí impacta mucho. En el primer trimestre impactó mucho, ¿verdad? Las importaciones preventivas por la guerra comercial, porque los aranceles se ponían en el mes de abril, y ahora, pues aquí, claro, pesa mucho en que se han reducido mucho las importaciones y se han aumentado las exportaciones. Sabéis que en el PIB exportaciones suman porque se producen en Estados Unidos, importaciones restan porque se producen fuera de Estados Unidos, ¿no? Entonces, claro, el dato del PIB realmente ha estado muy distorsionado por la balanza comercial y por la guerra arancelaria de Donald Trump. Primero porque en el primer trimestre, pues muchas empresas aumentaron muchísimo sus importaciones para justo no tener los impuestos antes de que se aplicaran, y ahora, una vez han puesto los impuestos de Donald Trump, pues muchos han reducido drásticamente sus importaciones y han aumentado las exportaciones. Y esto, claro, pues distorsiona mucho el PIB. Lo que tenemos que ver, sobre todo dentro del PIB, no es tanto el resultado final, sino las partidas de inversión y consumo, que son las importantes y las que nos van a hablar de cómo está la economía de Estados Unidos. Dicho esto, el PIB no es un buen indicador para medir la economía, porque solo recoge los bienes finales, los bienes, al final, los últimos bienes, ¿no? Los que se venden al consumidor. Es consumo, inversión, gasto público, exportaciones menos importaciones, ya lo sabéis. Esa es la ecuación del PIB, pero repito, no cuenta todos los bienes de capital o intermedios. Que sí, que alguien me dice, es que claro, un coche, pues ya cuando lo vendes, pues ya tiene todos los bienes de capital, ruedas, la bujía, el motor, el hierro, etcétera, las ventanas, etcétera, etcétera. Entonces ya pues cuenta el bien final, pues es el conjunto de bienes intermedios. Sí, eso está bien, está claro, pero lo que no cuenta el PIB es todos los bienes intermedios que están haciendo en el año 2025. Pues todas las ruedas que están fabricando a día de hoy para el coche que se venderá en el año 2027. Y eso es lo que importa en una economía, no tanto el bien final, sino cómo está yendo todos los bienes intermedios, toda la fabricación y las cadenas de suministro. Por eso siempre he dicho que el PIB realmente no es un indicador, para mí, muy fiable. Para medir la economía creo que hay que coger varias cosas, como el crédito, sobre todo lo más importante, que fluya o no el crédito. Para mí eso es, de momento, es la sangre, ¿no?, del sistema, y por tanto lo que mejor mide la salud de una economía. Por supuesto, la inversión privada para mí es clave, alejada del gasto público, y luego datos como los PMIs, que son indicadores adelantados al ciclo, sentimientos del consumidor, pues ahí vemos una serie de datos, en índice de ley, es importantísimo también, y todo esto ya muestra, pues en conjunto, en agregado, cómo la economía, no solo el PIB, que aparte es un indicador muy atrasado al ciclo, ¿no? Pero, dicho esto, hemos visto, bueno, perdón por el paréntesis que he hecho, pues una situación que no es muy optimista, ¿no?, para Estados Unidos, con un mercado laboral rompiéndose. También hemos visto la deuda creciéndose, pues ciudadanos al final tirando de crédito para sostener sus estándares. Sin embargo, bueno, pues la Fed de momento nos dice que la economía no va mal. Bueno, es verdad que puede estar distorsionado, insisto, por esa balanza comercial, habrá que ver los siguientes trimestres, pero con esto quiero decir que es muy complicado, muy difícil meter a Estados Unidos en una recesión. Muy difícil, ¿eh? Esto lo tenemos que tener todos en cuenta, porque siempre creo que es más conveniente hablar de desaceleración
y ya veremos, sobre todo cuando tengamos más detalles de recesión. De momento simplemente vamos a hablar de un enfriamiento, pero así un enfriamiento económico que no llega en el próximo trimestre, pero sí quizá en el segundo semestre del 25 o 26. Esto sí que puede ser erosionar márgenes. Al final también tampoco apostar por expansión de múltiplos, porque estamos en un entorno de tipos altos. Por lo tanto es muy complicado ver una tendencia alcista secular, o así lo veo yo. A pesar de que la liquidez ahora siga subiendo, yo espero que ver máximos históricos en los índices, ya lo he comentado varias veces, de cara al mes de septiembre, ahí esperamos ver máximos en Nasdaq y S&P 500, pero desde ahí sí que de cara a los próximos 5 años esperamos ver cierta lateralización y no un mercado alcista secular. Esto ya hemos hecho varios vídeos en Trading Pro, los tenéis en el canal, donde los podéis ver, el por qué no esperamos un giro en V y un mercado alcista de estos mínimos. No lo esperamos, ¿eh? Esta es un poco la hoja de ruta de Trading Pro y, insisto, un poco todo también con el entorno económico que estamos viendo. Vamos a acabar ya con la última de las imágenes, ya para cerrar esta sección, esta conexión macro, donde hemos analizado un poco pues, esa situación, también con el punto de vista positivo de la Fed de Atlanta, porque nos podemos equivocar, somos seres humanos. Vamos a poner la última de las imágenes también en pantalla, que a mi izquierda, y con esto vamos a cerrar la sección, ahí la tenéis. Fijaros qué interesante, todo va a depender, al fin y al cabo, de la guerra comercial. Esta imagen es brutal, la vamos a poner en grande para que lo veáis, porque es verdad que en Ginebra, recordar que China y Estados Unidos llegaron a un acuerdo, a una tregua, mejor dicho, tregua comercial. Previo a eso, tenían los aranceles en embargo, Estados Unidos 145%, China 125%, eso es literalmente un embargo, no hablamos de guerra comercial, hablamos de embargo comercial. Pero fijaros cómo, a pesar de la tregua, ahí lo veis, las exportaciones de China a Estados Unidos están en gris, se han desplomado, y se han desplomado a pesar de la tregua. Esto es tremendo, ¿eh? Es decir, posiblemente el comercio entre ambas potencias no vuelva a ser lo mismo, por mucho que lleguen acuerdos entre Xi Jinping y Donald Trump, no van a llegar, o sea, no, se ha roto. La confianza entre ambos mandatarios y entre ambos países se ha roto por completo, ¿eh? Porque a pesar de la tregua, fijaros, China ha aumentado exportaciones a la Unión Europea. Aquí he encontrado un socio que puede ser interesante, también a India ha subido bastante, y también ahí lo veis a los países ASEAN, ¿verdad? Entonces, bueno, pues está tratando de diversificar sus líneas de comercio, su sobrecapacidad, no tanto colocarla en Estados Unidos, que ha sido lo que ha hecho en los últimos lustros, sino empezar a encontrar otros socios comerciales donde esa sobrecapacidad la puedan exportar, o bien también aumentar la demanda interna. Eso sí, quizás es algo más laborioso de hacer, pero fijaos como China se está moviendo ya, es interesante, y quizás Estados Unidos tenga el problema, porque Estados Unidos importa sobre todo inputs, no bienes finales de China. Entonces, si realmente China deja exportar esos inputs, va a destrozar las cadenas de suministro en Estados Unidos, pero destrozar, y eso sí que puede llevar a Estados Unidos a una recesión. Entonces hay que ver realmente qué hace Donald Trump, porque tiene una papeleta ahora mismo terrible. Si es que China, pues finalmente no cede ante Donald Trump y al final no quiere aceptar las exigencias de Estados Unidos y pues se mantiene esa guerra comercial. Sí, China va a perjudicarse, pero Estados Unidos también. Estamos hablando aquí de Estados Unidos, ¿no? Así que dependerá mucho de cómo evolucione, pero de momento es peligroso, es peliagudo que a pesar de la tregua firmada en Ginebra, China ha dejado de exportar totalmente a Estados Unidos y está buscándose otros socios comerciales. Es decir, está ya tanteando opciones para dejar de comerciar con Estados Unidos. Esto, lo digo, es una involución brutal para el mundo. Esto lo ha creado Donald Trump, no lo olvidemos, ¿no? China está respondiendo, evidentemente. Y de esto dependerá todo. Un poco el ciclo que estamos viendo que ya está rompiendo. Si finalmente la guerra comercial va más o se estanca, pues evidentemente sí que tendremos que hablar, creo que sin lugar a dudas, de recesión. Con esto me despido. Espero vuestros comentarios, ¿qué opináis? ¿Qué creéis que va a pasar? Por supuesto, también podéis comentar vuestras posiciones, estrategias de inversión en los comentarios. Os leo a todos y lo vamos comentando. Un abrazo muy fuerte. Chao. Tesla y Nvidia no paran de subir. Tenemos al S&P 500 casi en máximos históricos. Quizás invertir en estos activos ahora mismo sea tirar el dinero. Pero ¿sabéis qué compañías pueden tener un potencial de crecimiento abismal? Empresas energéticas, empresas armamentísticas, por supuesto, también hablamos de empresas de inteligencia artificial, computación cuántica, economías emergentes. Todas estas las vamos a analizar en los webinars que tenemos preparados. En Trading Pro tenemos un webinar gratuito al mes. Vamos a ver todos estos temas y muchos más. ¿Queréis saber cómo apuntaros? Haz clic, simplemente, enlace que tenéis en la descripción y en el primer comentario. ¡Nos vemos! Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.